Hola, mi nombre es Nicolayana Garzón Ospina y el día de hoy junto con mis compañeras Vida Jaramillo, Jennifer Arismendi y Natalia Latorre te venimos a explicar sobre el Manual de Derechos Laborales, especialmente en la parte de estabilidad laboral reforzada. Bueno, primeramente debemos saber qué es la estabilidad reforzada. Bueno, básicamente la estabilidad reforzada es un derecho que protege la estabilidad laboral de ciertas personas y que no permite que cualquier empleador quiera despedir al trabajador si una autoridad no lo autoriza. En palabras más simples, esto quiere decir que no deja que el empleador despida al trabajador sin una justa causa. Bueno, ahora nos iremos al ámbito de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. Bueno, en Colombia básicamente existen tres clases de estabilidad laboral reforzada, las cuales son el fuero sindical, el fuero de maternidad y el fuero por discapacidad. Pero aquí hay un concepto que es importante saber. ¿Qué es un fuero? ¿O qué es la palabra fuero? Bueno, el fuero es básicamente la protección especial que se le brinda al trabajador en caso de que se le esté discriminando algo. Por ejemplo, en un evento sindical que tal vez el empleador lo quiera despedir sin una justa causa, el fuero es el que protege esa situación para que claramente no pase. Bueno, y a continuación mis compañeras y yo vendremos a explicar más a profundidad estos fueros, cada uno. Bueno, yo empezaré explicando sobre el fuero sindical. Es importante aclarar que el fuero sindical es un derecho fundamental de la asociación sindical. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores que pertenezcan a una asociación sindical están protegidos por este derecho. Ustedes se preguntarán, ¿pero protegidos contra qué? Bueno, hay muchas ocasiones que suelen pasar en este aspecto. Muchos empleadores suelen querer despedir a los trabajadores solo por pertenecer a estos eventos sindicales. Por ejemplo, los quieren despedir, los quieren trasladar, mejor dicho, en pocas palabras, para que sea más entendible también, los quieren perjudicar para que pues básicamente no sigan haciendo su evento sindical, lo cual esto es injusto. El trabajador no puede ser despedido si el empleador no tiene una autorización, ya que esto sería ilegal y puede tener consecuencias graves. De esto podemos concluir que los empleadores no pueden hacer esto sin la autorización de un juez laboral, eh, y, y que los trabajadores, si se encuentran dentro de este evento sindical, inmediatamente se encuentran protegidos sobre este derecho. Entonces nada se puede hacer sin autorización legal. Un punto que es importante recalcar es que las personas que trabajan en el servicio doméstico también se encuentran protegidas y tienen derecho pleno de este derecho sindical. Y bueno, esto sería todo por la explicación del fuero sindical. Ahora seguiremos con otro tipo de fuero. Hola, hoy les voy a hablar sobre el fuero reforzado de maternidad. Esta protección cubre tanto a la trabajadora que está en embarazo como a aquella que acaba de dar a luz. ¿En qué consiste? Consiste en la importancia de que el empleador pueda finalizar unilateralmente el contrato de trabajo y la prohibición para dar preaviso sobre la determinación del contrato. Cuando éste se haya firmado a término fijo, para que el empleador pueda despedir a una mujer en embarazo o después de las 18 semanas de haber dado a luz, necesita una autorización del inspector de trabajo. Si no la tiene, el despido no genera ningún efecto y el empleador deberá pagar a la trabajadora una indemnización de 60 días de salario, reintegrarla
y pagar los salarios que se generaron hasta ese momento. La protección que recibirá la mujer en embarazo ante el despido sin autorización dependerá del tipo de contrato que se firmó. Ahora veamos lo que ocurre según los tipos de contratos. En los contratos a término indefinido, si el empleador conoce el estado de embarazo de la trabajadora y termina el contrato, debe reintegrarla y pagarle los salarios y las prestaciones que dejó de percibir. Si el trabajador no conoce el estado de embarazo de la trabajadora y termina el contrato y argumenta que hubo justa causa, debe reconocer la cotización durante el periodo de gestación y explicar la justa causa ante un juez laboral ordinario. Si no argumenta que hubo justa causa, debe reconocer las cotizaciones durante el periodo de gestación y las razones para que se fuera contratada las siguientes vigentes. Deberá reintegrarla a la trabajadora. En los contratos a término fijo. En los contratos a término fijo, si el despido se da antes de que se termine el contrato y el empleador conoce el estado de embarazo, debe reintegrar a la trabajadora y pagarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir. Si el despido se da cuando el contrato se vence y argumenta esto como justa causa, hay necesidad de previo aviso. En este caso, el empleador debe acudir ante el inspector de trabajo antes de que se venza el plazo del contrato para que determine si las razones para que fuera contratada siguen vigentes o no. Si las razones del contrato siguen vigentes, el inspector debe extender el contrato por el tiempo que resta de embarazo y los 3 meses posteriores al parto. Gracias. Hola, mi nombre es Vida Jaramillo y yo les hablaré del fuero por discapacidad. ¿Qué es el fuero por discapacidad? Es la protección en la estabilidad laboral que se da a los trabajadores por sus condiciones específicas que hacen que se encuentren en una situación de debilidad, lo cual los hace sujetos de una protección, y estas personas quienes poseen algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial debidamente acreditada, las personas con discapacidad, las personas que se encuentren en procesos de rehabilitación o tratamientos médicos, y por último las personas que se encuentran incapacitadas. Inicialmente no importa el grado de discapacidad, ya que esta protección está pensada para evitar la discriminación y comprende derechos a la reincorporación y reubicación laboral. Para despedir a cualquier trabajador o trabajadora con las características antes mencionadas, el empleador debe solicitar autorización previa ante el inspector de trabajo donde se acredite que la persona incurrió en una justa causa que amerite dar por terminado su contrato. ¿Y qué pasa si el empleador no sigue lo antes mencionado? Pues si el empleador no sigue lo antes mencionado, el despido no tiene efecto, debiendo reintegrar al trabajo y cancelándole todos los salarios mínimos y cancelándole todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir. Y además de esto, el empleador tendrá que pagar una indemnización y se la tendrá que pagar al trabajador de 180 días de salario y otras indemnizaciones que se deben pagar. Para solicitar la autorización para despedir a una persona discapacitada, es necesario que haya terminado la rehabilitación integral, a menos que la misma no resulte procedente o no sea posible culminarse. Es importante tener en cuenta que las trabajadoras y los trabajadores de servicio doméstico tienen pleno derecho a la
estabilidad laboral reforzada. ¿Y qué normas reglamentan el fuero a los trabajadores con discapacidad? El marco normativo que sustenta el fuero mencionado es los artículos 25 y 13 de la Constitución, el artículo 26 de la Ley 361 de 1990, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad, aprobada por la Ley 1346 del 2000. Y eso fue todo. Recuerden que yo soy Vida Jaramillo, aprendiz del SENA, y los dejo con mi compañera. Estabilidad ocupacional reforzada. La estabilidad ocupacional reforzada es un derecho fundamental que protege a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad contra la discriminación y pues el despido injustificado. En Colombia, el derecho se aplica a los contratos laborales tradicionales y a los contratos de prestaciones de servicios. La estabilidad ocupacional reforzada pues aplica pues en los siguientes casos: cuando un trabajador tiene afecciones de salud que le dificulta o imposibilita desempeñar sus tareas de manera normal, cuando una empleada pública pues se reincorpora a su trabajo después de una licencia de maternidad, cuando un trabajador tiene una discapacidad física, ya sea sensorial o psicológica. Para que aplique esta estabilidad ocupacional reforzada, pues es necesario que el empleador conozca las condiciones de debilidad del trabajador antes pues, de despedirlo, y que no exista una justificación suficiente pues, para terminar el contrato laboral. La violación de la estabilidad ocupacional reforzada puede dar lugar pues, a una indemnización de 180 días, y pues esto está en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. A través de las sentencias su 449 del 2007, pues la Corte Constitucional estableció que la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de cuál son titulares las personas que tengan afectaciones en su salud, que se les dificulte el desempeño de sus labores, con independencia de si tienen una calificación perdida, de espacidad laboral moderada, pues severa o pues profunda. Es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no se vulnera pues las relaciones laborales. Y también pues como ya vimos previamente, pues la vulneración de este derecho da lugar a una indemnización de 180 días.